Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por conectarse y por unirse a este webinar. La idea desde la Comisión Directiva de la Sociedad de Endoscopía es organizar una serie de charlas de educación médica continua a lo largo del 2026, que serán seguramente mensuales. Eh, la idea es que sean útiles para el médico endoscopista, por supuesto, y también para los ginecólogos generales, así que los invitamos a que estén atentos a las publicaciones de los próximos meses. En el día de hoy decidimos empezar este ciclo de charlas con un tema que es muy actual, como es el endometriosis, específicamente el manejo quirúrgico de los endometriomas. Para esto tenemos un panel que lo pudieron ver en el afiche, pero que se los voy a presentar. Quien va a exponer es el profesor agregado Sebastián Ben, que es especialista en endoscopía y en endometriosis y van a estar como discutidores y un poco llevando la discusión la doctora Dana Kimmelman, que es especialista en reproducción y especialista en oncofertilidad, que lleva adelante la Policlínica de ACE de oncofertilidad, y también el doctor Federico Duarte, ex asistente de clínica ginecológica también y especialista en endometriosis. Les voy a pedir que todas las preguntas y respuestas que vayan surgiendo las vayan anotando en el botón de preguntas y respuestas, no por el chat. Así podemos canalizar todas y que ninguna se nos pase para que todos puedan ir respondiendo sus inquietudes. La idea es hacerlo dinámico una vez que Sebastián presente para que sea más ameno. Le doy la palabra a Sebastián y te escuchamos. Hola Mariana, bueno, muchas gracias por la presentación. Es un gusto iniciar este ciclo de charlas de la sociedad. Me parece que es algo que está muy bueno para compartir, que la sociedad se haga, que tenga interacción con el resto de los ginecólogos, también con la sociedad. Y bueno, me tocó el tema de manejo quirúrgico de endometriomas. Bueno, ahí comenzamos, estoy cargando la presentación. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Ya vi que había mucha gente, más o menos 60 conectados cuando pasé a la presentación. Y bueno, a esta hora vamos a tratar de ser breves, de ser prácticos, que sea el manejo quirúrgico, pero más que nada lo que son las bases teóricas del manejo quirúrgico de los endometriomas. Me parece que es algo bueno, que es súper importante para manejar una patología tan frecuente. Brevemente, como introducción, lo que es la definición de endometriosis, algo no menor, manejar la correcta definición, es una enfermedad crónica, inflamatoria, sistémica, que se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero. Tejido similar que tiene comportamiento diferente al endometrio, pero tiene algunas características similares, pero no es igual. Eso es la definición de endometriosis. La importancia del tema, la prevalencia, todos la conocemos, una prevalencia muy alta, entre el 10 al 15% de las mujeres en la edad reproductiva, 200 de millones de mujeres en el mundo, y esto puede ser más, 50% de las mujeres con esterilidad, determina costos en salud similares a lo que es la diabetes mellitus tipo 2, artritis reumatoide, promedio de retraso diagnóstico entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es entre 8 y 12 años. Estos son publicaciones internacionales. Sin duda que en nuestro medio esto es así también, así que este es un aspecto súper importante para trabajar, que tiene que ver con la normalización del dolor. Por lo tanto, nosotros debemos validar a las mujeres con endometriosis. Es una patología que sabemos todos que afecta severamente la calidad de vida y sin duda una de las principales deudas de la ginecología. ¿Esto por qué? Porque es una patología benigna, porque además requiere el desarrollo de habilidades y destrezas específicas, que muchas de ellas son de alta complejidad, y sin entrar específicamente en el tema, seguramente el aspecto de género es un aspecto clave en lo que tiene que ver con esto de una deuda de la medicina en nuestro Uruguay. Rápidamente, en cuanto a la etiopatogenia, tiene que ver, actualmente bien conocido como cambios genéticos o epigenéticos que determinan un ambiente anormal con estrés oxidativo, disruptores endocrinos, perdón, y que determinan también muchas veces cambios en la microbiota, se han planteado con múltiples teorías.
En definitiva, la etiopatogenia no es del todo conocida, pero ha cambiado las teorías clásicas que tienen que ver con la menstruación retrógrada, que tienen que ver con, bueno, con malformaciones, es decir, la teoría genética, epigenética. Por lo menos me parecía importante introducirlo en el tema porque es bastante aceptado internacionalmente que esta es la etiopatogenia más reconocida. Bueno, rápidamente entrando en el tema, lo que es la clasificación de esta patología, la endometriosis se puede clasificar como endometriosis superficial, profunda, ovárica, que es lo que trae esta charla, y extrapélvica. Y una primera pregunta que nos hacemos es cuán frecuentes son los endometriomas o la endometriosis profunda. Bueno, obviamente que la frecuencia está determinada directamente de cuánto pensemos en ello y cuánto lo busquemos, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahí existen múltiples clasificaciones de la Sociedad Americana de Reproducción, pero insto a todos los participantes a comenzar a utilizar lo que es la clasificación de ENSIAN. La clasificación de ENSIAN está aceptada globalmente, permite universalizar el diagnóstico, el tratamiento, la extensión de la enfermedad. Realmente es muy simple de utilizar, se puede utilizar con una aplicación incluso que se va cargando con el celular y permite universalizar la clasificación y de alguna manera poder hacer comparación y evaluar resultados entre todos, así que los invito a que lo descarguen y a que lo utilicemos. Bueno, la historia clínica. ¿Cuál es la historia clínica? Típicamente son los tres pilares de la historia clínica en la endometriosis, que es el dolor en sus diferentes tipos, dismenorrea, dispareunia, disuria, disquesia, dolor pélvico crónico no menstrual. Lo que es una tumoración, específicamente en este tema, es un punto clave, y las alteraciones en la fertilidad. Y esto es un principio básico que todos debemos manejar, que los síntomas muchas veces no se relacionan con los cambios anatómicos, y muchas veces pacientes que tienen grandes cambios anatómicos no tienen síntomas, o pacientes que tienen pocos cambios anatómicos tienen muchos síntomas, y ahí volvemos a lo anterior, lo que es validar los síntomas de las pacientes. Podemos armar este esquema con estos tres síntomas principales. Obvio que hay otros síntomas, pero estos son los síntomas principales y más frecuentes que muchas veces se interconectan entre ellos, y tenemos pacientes que pueden predominar el dolor, que puede predominar la tumoración o factores de fertilidad, y muchas veces se juntan entre ellos, y en definitiva debemos ajustar el control y el tratamiento de acuerdo a cuáles son los síntomas que predominan, los síntomas principales. Bueno, esto como introducción, ¿cómo hacemos el diagnóstico de endometriosis? Esto es clásicamente es así, podemos considerarlo hasta hace poco tiempo, pero esto definitivamente no es verdadero. El diagnóstico de endometriosis no es laparoscópico. El diagnóstico de endometriosis es clínico, con una alta probabilidad diagnóstica ante la aparición de síntomas clínicos. De aparecer más de un síntoma de severidad de todos los mencionados anteriormente, la probabilidad de endometriosis es extremadamente alta. Y el diagnóstico es imagenológico. El diagnóstico imagenológico tiene una muy alta certeza y permite hacer el diagnóstico con una muy alta sensibilidad y especificidad. De manera que realizar un diagnóstico laparoscópico solamente quedaría para algunos casos seleccionados. Nosotros la laparoscopía deberíamos realizarlo como terapéutica, solo en casos excepcionales como criterios diagnósticos. ¿Y qué pasa con los endometriomas? Que es lo que trae la charla. El diagnóstico de endometriomas mediante ecografía y resonancia magnética tiene una sensibilidad extremadamente alta. Es decir, con la ecografía transvaginal correctamente realizado, tenemos una sensibilidad muy alta, más del 90%. Y en manos entrenadas es prácticamente muy elevada, sobre todo en los casos de tumoraciones más grandes. Y la especificidad quiere decir que cuando la ecografía o la resonancia muestra que lo que estamos viendo es un endometrioma, en manos entrenadas es del 95%. Es decir, que cuando la ecografía nos informa un endometrioma, tenemos un 95% de probabilidad que así sea. Por lo tanto, la imagenología para endometriomas tiene una muy elevada sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, el diagnóstico de endometriomas, salvo excepciones, debería ser imagenológico y no debería ser un diagnóstico intraoperatorio. Yendo al punto de la charla, tratamiento de endometriomas. Y esto, como lo dijo Hipócrates, creo que es la diapositiva más importante. Primero, no hacer daño. Primum non nocere. Y acá surgen preguntas. ¿Debemos operar a todas las pacientes con endometriomas?
Cuando operamos pacientes por dolor, ¿es la única causa del dolor? ¿Cuál es el riesgo de malignidad, que a veces, muchas veces preocupa? ¿Tiene la evaluación prequirúrgica completa? ¿Cuál es la estrategia quirúrgica para cada caso? ¿Existe afectación en la reproducción o la paciente tiene deseo reproductivo? Y pueden surgir un montón de preguntas más. Pero cuando estamos ante una paciente con endometriomas, lo primero que tenemos que pensar es no hacer daño. ¿Cuándo tratar pacientes con endometriomas? Entonces, paciente asintomática no requiere tratamiento. Paciente sintomática, tratamiento. Simple. Paciente asintomática, sin tratamiento. Sintomática, sí tratamiento. Parece básico, pero esto no siempre es así. Sobre todo con el objetivo no hacer daño, esto es súper importante. ¿Qué pasa en pacientes asintomáticas? ¿Qué dicen las guías clínicas? Las guías clínicas, estas son las guías canadienses. Pacientes asintomáticas con una masa menor de 10 centímetros. Ahora vamos a ver por qué ponemos el valor de 10 centímetros. El El tratamiento es el seguimiento. Se recomienda una evaluación ecográfica a las 8 a 12 semanas y si persiste igual sin síntomas, lo que está indicado es hacer un seguimiento con ecografías anuales. Estas son las guías clínicas del manejo de las masas benignas de la Sociedad Canadiense de Ginecología. Ahora, siempre lo que preocupa, algo a considerar, endometriomas y riesgo de malignidad. Sabemos que existe en la endometriosis, endometriomas, mayor riesgo de tumores serosos de bajo grado, tumores de ovario endometrioides y carcinoma de células claras. No se ha visto asociación con los tumores serosos de alto grado. Vale la pena la aclaración. El riesgo global en la paciente con endometriomas es 0,8%, o sea, es menos del 1%. Por supuesto que el endometrioma imagenológicamente debemos clasificar y valorar la presencia de elementos atípicos, de criterios benignos, de criterios de malignidad, y también me gustaría sugerir la utilización ecográfica y de resonancia de la clasificación de ORRATS. La clasificación de ORRATS es una clasificación que permite el diagnóstico ecográfico y los clasifica en 5 grupos, de los cuales los endometriomas menores de 10 centímetros se encuentran en la categoría de ORRATS 2. Cuando el ORRATS es tipo 2, el riesgo de malignidad es menos del 1%, y cuando vemos las guías clínicas en pacientes asintomáticas, de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, del grupo IOTA, de todos los grupos más importantes que tienen que ver con la valoración de tumoraciones de ovario, cuando el ORRA se clasifica de tipo 2 con un riesgo de malignidad menor al 1% en paciente asintomática, nuevamente vemos que se sugiere el seguimiento. ¿Sí? Me parece que este es un punto clave donde la preocupación sobre la malignidad o sobre complicaciones propias del endometrioma en paciente asintomática, siempre tener en cuenta que cuanto menos tenemos tiempo para tomar las decisiones. Ahora, como dijimos, endometriomas sintomáticos hay que realizar tratamiento. Y los endometriomas pueden presentarse clínicamente, más frecuentemente como dolor, como la propia tumoración o como afectación de la fertilidad. Y el tratamiento, como todo en endometriosis, debe ser ajustado a la paciente. Ahora, cuando hay dolor asociado a endometrioma, ¿el endometrioma provoca dolor? Sí, me parece que no necesitamos ningún estudio para afirmar que los endometriomas provocan dolor. Ahora, ¿el dolor es por el endometrioma o solo por el endometrioma? Y ahí tenemos que tener bien claro lo que dicen los estudios. En un estudio de 350 mujeres operadas por endometriomas, en 269 pacientes coexistían implantes peritoneales. De esas pacientes, 85 tenían dolor. Ahora, de las pacientes que solo tenían endometrioma, solamente un 38% tenían dolor. Es decir, que la coexistencia con patología peritoneal es muy frecuente y es un factor independiente determinante del dolor. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que realizamos una cirugía por endometrioma con dolor, debemos pensar con alta frecuencia de que existe enfermedad asociada y que la endometriosis a nivel ovárica no es la única patología que tiene la paciente. ¿Qué pasa con el dolor severo? En 300 mujeres operadas con diagnóstico de endometriomas,
se realizó un análisis multivariado. Los análisis multivariados permiten determinar cuál es la variable que es más importante en cuanto al- a lo que explica la sintomatología. Y en ese análisis multivariado que se realiza por regresión logística, se vio que en pacientes operadas con escala del dolor severo de 7 en 10 por la escala virtual analógica del dolor, sí se demostró, obviamente, que los endometriomas es una condición que provoca dolor, pero en el dolor severo, el factor independiente más importante no era el endometrioma, era la presencia de endometriosis profunda, endometriosis intestinal, vaginal, acá lo pueden ver en este estudio. Es decir, cada vez que nosotros vamos a hacer una cirugía en pacientes con dolor, pensar que sí debemos realizar un mapeo completo previo a la cirugía, porque si nosotros resolvemos en una paciente quirúrgica por dolor el endometrioma y dejamos el resto de la enfermedad, seguramente no vamos a lograr un beneficio completo en el tratamiento de la enfermedad. La asociación de endometrioma con enfermedad de endometriosis profunda puede ser hasta un 70%. Por lo tanto, ¿qué recomendamos cuando hay dolor? Mapeo completo de lesiones endometriósicas. Obviamente, cuando hay dolor, evaluar tratamiento no quirúrgico. Lo que es el tratamiento prequirúrgico, ¿sí? Evaluar el correcto tratamiento quirúrgico y posquirúrgico, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué dicen las guías de la ESRE? Cuando se realiza una cirugía por endometriomas, lo que se recomienda es realizar quistectomía por encima del drenaje y coagulación, dado que la quistectomía reduce la recurrencia y el dolor asociado a endometriosis. Por lo tanto, cuando hay dolor, la quistectomía parecería ser favorable por encima del solo drenaje y coagulación. Como vemos más abajo en la siguiente recomendación, deberíamos considerar que la quistectomía o la vaporización, esto me parece súper interesante traerlo y lo vamos a hablar más adelante, son técnicas que este, tienen similar recurrencia y que determina también un buen control del dolor. Como mencioné abajo, endometrioma como única causa y, por supuesto, realizar el menor daño posible, lo vamos a ver un poquito más adelante. Justo ahora, endometriomas y fertilidad. Si analizamos la situación de endometriomas y fertilidad, debemos conocer cómo es la etiopatogenia del endometrioma. Y los endometriomas se producen por la invaginación de la corteza ovárica de un foco de endometriosis. Es decir, un foco de endometriosis en la superficie ovárica determina una invaginación y de esa manera se forma un quiste endometriósico que, como todos sabemos, puede llegar a ser de muchos centímetros. La cápsula, ¿sí?, de esa invaginación que se produce está producida por una capa interna, que es el tejido endometriósico, que habitualmente no supera los 2 milímetros, ¿sí? Es una capa interna bien fina, promedio 1 milímetro, pero casi nunca supera los 2 milímetros. Y por fuera esa cápsula fibrosa está compuesta por tejido fibroblástico y fibrótico, que es una reacción que provoca a esa invaginación. Me parece que ese concepto es súper importante. Describen tres áreas, que es un área activa, un área de fibrosis y un área de adherencia. Acá, como se ve en verde, esa área de adherencia por lo general es un área débil, que cuando hacemos la disección de los endometriomas siempre se abre, y es justamente en esta área adherencial donde se abre. Así que conocer esta etiopatogenia es clave para lo que tiene que ver con la cirugía de preservación de fertilidad. Acá vemos una anatomía patológica. La parte interna, la número 1, es el tejido endometrial. El número 2 habla del tejido fibrótico, fibroblástico. Vamos a ver después que hay más de un tipo. Y después, más afuera, lo que se ve es tejido ovárico. Y esta es una situación muy frecuente. Vamos a analizarlo ahora un poquito más adelante. Los endometriomas están presentes en el 44% de las mujeres que tienen esterilidad y endometriosis. El motivo de los endometriomas por sí mismo determina una reducción en las ovulaciones, una disminución de la reserva ovárica, pérdida folicular, provoca inflamación, cambios anatómicos, alteración funcional del peritoneo. Puede haber hasta más situaciones, o sea, es bien claro que la presencia de endometriomas puede afectar en sí mismo la fertilidad. Este es un estudio súper interesante que lo que evalúa es, compara pacientes con endometriomas y sin endometriomas
en pacientes sin tratamiento y se ve una reducción de la hormona antimuleriana con el paso del tiempo mucho mayor en pacientes que tienen endometriomas versus en pacientes que no tienen endometriomas. Esto me parece un concepto súper importante, que el paso del tiempo en pacientes con endometriomas determina una reducción de la reserva ovárica mucho mayor que en las mujeres que no lo tienen. ¿Qué pasa con el tratamiento quirúrgico? Esto es un punto clave, que después está bueno para discutirlo. El tratamiento quirúrgico de los endometriomas puede aumentar la tasa de embarazo, y lo que me faltó ahí es espontáneo. La quistectomía se sugiere en quistes mayores de 3 centímetros, y acá se ven estudios de no buena calidad, de pocos pacientes, pero que la cirugía con quistes mayores de 3 centímetros, la quistectomía, puede aumentar la probabilidad de embarazo espontáneo. ¿Sí? Misma situación en la descripción en el 2004 del Borsi, ¿sí? La quistectomía versus el drenaje y la coagulación aumenta la probabilidad de embarazo espontáneo a 1 a 2 años. En el último estudio, lo que se muestra es que la quistectomía, cuando se compara con el drenaje y la utilización de coagulación, se obtienen similares resultados con la tasa de embarazo elevada a 3 años. ¿Sí? Entonces, la cirugía para los endometriomas en pacientes con infertilidad puede aumentar la tasa de embarazos. Por lo tanto, las recomendaciones de la ESRE dice que los ginecólogos deberían considerar la cirugía para tratamiento de endometriomas cuando hay infertilidad, porque puede aumentar la chance de embarazo natural. Aunque, como dicen, no existen estudios comparativos, son estudios observacionales. Ahora, la laparoscopía es la mejor solución en los casos que haya alteración de la fertilidad. ¿Y qué es lo que está del otro lado de la balanza? Bueno, del otro lado de la balanza está el efecto de la cirugía y la laparoscopía, de la cirugía, con respecto a la alteración de la reserva ovárica. Este es un metaanálisis súper interesante donde se evalúa la comparación entre la cirugía en pacientes con endometriomas y no versus nada, sino versus pacientes en los cuales se hizo cirugía por patología benigna de ovario. Y existió una disminución significativa de la reserva ovárica medida a través de la hormona antimuleriana cuando se compara las cirugías por endometriomas versus otra patología benigna. Por lo tanto, sabemos que la cirugía de endometriomas reduce significativamente la reserva ovárica de las pacientes. ¿Cuál es el mecanismo? Remoción de corteza ovárica, eso es dependiente del tamaño. Como mencionamos recién, es mayor que en otras patologías benignas, depende también de la edad, determina la cirugía inflamación quirúrgica local, por lo tanto puede afectar la reserva ovárica, y por supuesto el principal enemigo es la coagulación bipolar. La coagulación bipolar determina un incremento de la temperatura que termina disecación, coagulación, sin una clara medida de dispersión, ¿sí? Con suerte si tenemos la ROBI, y esto determina claramente lo que es una afectación de la reserva ovárica. Así que cuando se realiza una cirugía con coagulación bipolar, se debe ser extremadamente cuidadoso en la coagulación del tejido ovárico y el parénquima ovárico que estamos coagulando. Y me pregunto, ¿qué es lo que coagulamos? Ahí se reseca el quiste, se reseca la porción interna, que es lo que verdaderamente interesa, que es el tejido endometriósico, se reseca lo que lo rodea, que es el tejido fibrótico, fibroblástico, y cuando nosotros realizamos una coagulación sobre el lecho, hacemos una coagulación del propio tejido ovárico, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que coagulamos? En definitiva, cuando hacemos coagulación directamente del ovario. Si se utiliza esta metodología, se debe ser extremadamente cuidadoso de utilizar la menor dispersión de energía posible para reducir la coagulación ovárica. ¿Qué sucede también? Nuevamente muestro la misma imagen. Este estudio es súper interesante. El tejido normal ovárico adyacente al quiste se detectó en el 58% de las pacientes en los cuales se realizó cirugía por endometriomas. Y solamente en 5% de pacientes cuando se hizo por otra patología benigna. Esto tiene que ver, acá se ve claramente en la imagen,
La cirugía por endometrioma determina 10 veces mayor riesgo de resección de tejido ovárico en comparación con otras patologías benignas. Es decir, ese tejido fibrótico que rodea arrastra tejido ovárico y debemos ser extremadamente cuidadosos al momento de la disección. Esto también es un estudio muy interesante que evalúa la pérdida folicular, que tiene que ver con la pérdida de tejido ovárico, la pérdida folicular que se encuentra en las piezas, y se ha visto que cuanto más jóvenes son las pacientes, más chance hay de pérdida folicular, vinculado habitualmente a la presencia de tejido fibroblástico, donde a nivel del tejido fibroblástico se encuentran mayor número de folículos resecados, y esto es de forma significativa. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos que realizar una cirugía por endometriomas? Cuando realizamos una cirugía por endometriomas, debemos siempre en pacientes que quieren conservar la fertilidad o tienen pretensión o cuanto menos brindar la información de que la cirugía por endometriomas, por ejemplo, indicada por dolor, puede determinar una reducción de la reserva ovárica, y si de alguna manera los síntomas no determinan una urgencia, emergencia, ofrecer la consulta con los equipos de fertilidad para la conservación de ovocitos y vitrificación previo a la cirugía es un elemento clave. ¿Por qué? Porque si se ofrece previo a la cirugía, la probabilidad de conseguir un embarazo y un nacido vivo en mujeres menores de 35 años es significativamente mayor que si se hace una cirugía y posteriormente la vitrificación de ovocitos. Estos son los valores recomendados. Me parece que este también es una diapositiva clave. Normalmente esta patología no requiere una intervención de urgencia o emergencia, por lo tanto, determina tiempo para tener una correcta evaluación y un correcto manejo para la preservación de fertilidad de las mujeres. Por lo tanto, considerar vitrificación previo a cirugía y especialmente en pacientes con endometriomas. En cuanto a los endometriomas y la fertilidad, también es una situación, ahora me gustaría tener la opinión de Dana, que puede tener un impacto negativo en la posibilidad de conseguir ovocitos y ovocitos justamente. Cuando se compara los grupos con endometriomas versus sin endometriomas, las pacientes con endometriomas muchas veces es dificultoso la punción de ovocitos, y justamente esa algunas veces puede ser una indicación quirúrgica cuando se encuentra el endometrioma en el plano de punción. De repente es algo que estaría bueno para hacerlo en la discusión. Por lo tanto, las recomendaciones de las guías clínicas de la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología determinan que la cirugía no está recomendada rutinariamente de endometriomas previo a terapia de reproducción asistida para mejorar ninguna de las tasas de reproducción, y la cirugía, como mencioné recién, puede recomendarse previo a la terapia de reproducción asistida cuando hay dolor asociado que requiere una intervención, una paciente que se encuentra con dolor intenso, o la dificultad en el acceso de los folículos. Por lo tanto, las recomendaciones de endometriomas e infertilidad, la cirugía de fertilidad en caso de que por razones culturales, económicas, religiosas o morales para no realizar una FIV, como dijimos antes, la cirugía laparoscópica puede aumentar las chances de embarazo natural, y en pacientes con dolor, por lo general, da el tiempo, primero no hacer daño y consulta con equipo de fertilidad previa a cirugía para evaluar criopreservación de ovocitos si se considera oportuno. Conceptualmente, me parece súper importante interpretarlo desde el punto de vista de la fertilidad similar a una patología oncológica. A veces son oportunidades el momento previo a la cirugía, y obviamente cuando realizamos una cirugía, hacer una cirugía preservadora de fertilidad, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, este es un artículo que está buenísimo, que dice específicamente la cirugía preservadora de fertilidad es el cantante, no la canción, sino la técnica que utilizamos, la mejor técnica posible para la preservación de fertilidad. ¿Qué tratamiento quirúrgico tenemos para endometriomas? Bueno, básicamente son estos: quistectomía, punción de drenaje no vamos a hablar porque ya hablamos que sería solamente para casos muy seleccionados, lo que es la fulguración, la vaporización y la escleroterapia con etanol.
Bueno, vamos a ver brevemente algunos videos del tratamiento quirúrgico. Primero, como la cirugía de endometriosis, tiene que ver con lo que es la disección, restablecimiento de la anatomía. Una paciente que tiene que tener valoración previa. Ahí, como vimos, apenas empezamos con la disección, enseguida se abre y sale el líquido chocolatado. Ya se ve en la fosita ovárica derecha, que se ve el nódulo endometriosis, que después se ve la resección. ¿Sí? Buscar el plano de clivaje, importante también lo que es evitar alteración en la vascularización del ovario, porque eso también puede dañarlo. En eso, tener un correcto plano de clivaje es súper importante, determinando evitar lo que es la afectación del ligamento lumbovárico, pero también del útero ovárico, es importante para reducir el riesgo de lesiones isquémicas del ovario. ¿Ah? Normalmente puede ser un poco más simple, un poco más complejo, a veces es muy complejo, pero por lo general se logra obtener un buen plano de clivaje. Y acá, brevemente, misma paciente, del lado opuesto, endometriosis superficial, linfocito ovárica, ¿sí? Esto es lo que en otro momento se realizaría una coagulación. Esto es una resección simple, previa identificación del uréter. ¿Sí? Una resección del peritoneo superficial, obviamente que esto no es endometriomas, pero sobre todo para pensar que siempre cuando hay endometriomas debemos buscar realizar un correcto mapeo, ¿sí? Para resección de foco de endometriosis. Bueno, esto básicamente lo mismo, esto de quistectomía, un endometrioma grande, buscar plano de clivaje y realizar mediante tracción y contratracción la resección del quiste. Tracción y contratracción, la quistectomía. Por lo general, este plano de clivaje muchas veces se puede ir desgarrando, tratar de ser lo menos agresivo posible sobre el ovario remanente y buscar el plano de disección que tenga la menor tensión posible, que es el plano de clivaje. Esto es lo que hacemos habitualmente. Bueno, y este es un punto clave, el tema de la hemostasis. Nosotros dijimos que los endometriomas, la fulguración puede ser un evento negativo. Bueno, la hemostasis, si bien este artículo no es específico de endometriomas, existe globalmente una recomendación y lo que muestra esta revisión, que la sutura del lecho quirúrgico provoca menor lesión del tejido ovárico. ¿Sí? La sutura se puede realizar de múltiples maneras, puntos separados. Acá lo que hicimos fue una jarreta. Es una sutura bastante simple, ¿sí? Y la sutura puede determinar menor lesión del tejido ovárico, sobre todo por esto, menor necesidad de utilización de energía. Este estudio no es específica de endometriomas, pero se puede aplicar. Endometriomas pequeños, móviles, se puede aplicar tranquilamente. La sutura no es de alta complejidad y permite una correcta hemostasis utilizando la menor energía posible. Como concepto importante es tratar de usar una sutura con tensión, pero no con tensión extrema, porque la tensión extrema puede provocar isquemia del ovario, así que se recomienda una tensión adecuada. Me parece que esto es algo que totalmente realizable, me parece que esto se puede aplicar a cualquier cirugía de patología de ovario benigna y quistectomía. Este estudio lo que muestra, repito, no es específico de endometriomas, una menor disminución de la reserva ovárica postquirúrgica. Bueno, esto es un video que no es nuestro y vamos a hablar de lo que es la vaporización por láser. Me parece que esto es un concepto importante. Nosotros, cuando realizamos una cirugía, el punto más importante es la coagulación de estos 2-3 milímetros, que es la patología en sí misma. Todo el resto que nosotros resecamos es tejido fibrótico de ovario. Eso es lo que justifica lo que son los tratamientos de destrucción, en definitiva la vaporización. La vaporización por láser, esto lo he visto, no lo hicimos, me parece que es algo que es súper importante que tiene que ver con la disponibilidad del instrumental. Creo que con los avances tecnológicos cada vez lo vamos a tener más disponible, pero me parece que conceptualmente
entender el por qué es beneficioso me parece clave. Siempre primero la disección y después es una situación bastante simple que es la vaporización por el láser. ¿Qué ventaja tiene el láser? Lo mismo que el láser en cualquier situación. Permite controlar exactamente cuál es la profundidad del quemado, provoca una excelente hemostasis, como se ve ahí, cubriendo toda la superficie. Los estudios que se ven son similares a la arquitectomía. Tiene además como una aplicación lógica por todo esto que hablamos, y además lo que determina es una menor reducción de la reserva ovárica y una tasa similar a la quistectomía de posibilidad de recurrencia. Me parece, por tanto, que con la aparición de la vaporización láser, la quistectomía debería reservarse para casos seleccionados, si lo tuviéramos disponible, para casos o eventualmente que no se requiere una preservación de fertilidad, pero me parece que esta técnica es muy promisoria y es algo que me parece que en breve tendremos que aplicarlo frecuentemente. Y esto me pareció súper interesante, lo traigo acá a la discusión. Tampoco tenemos experiencia acá, no tengo dato que se haya hecho. De hecho, hay algunos grupos en Dubái que lo están haciendo como frecuentemente, que es lo que es la escleroterapia con alcohol. Se puede realizar por vía laparoscópica, se puede realizar por vía transvaginal. El riesgo de esta intervención es específicamente lo que es la peritonitis por el alcohol. Lo voy a ir pasando, así voy hablando mientras va pasando. Técnicamente no requiere habilidades específicas. Ahora vamos a ver la reproducción. Este es del grupo de Dubái. Esto lo vimos en un curso de endometriosis que hicimos en el curso de endometrioma, justamente toda una charla de escleroterapia. Creo que es algo bastante, eh, bueno, es reproducible sin duda. Se realiza un pequeño orificio. Ahí vamos a ver ahora cómo primero se aspira, después se lava, se coloca una sonda, a ver si lo voy pasando. Bueno, ahí se ve, se realiza una aspiración del contenido, se realiza lavado, se coloca una sonda por ese orificio y se constata la indemnidad de la pared, ¿sí? Se puede utilizar azul de metileno y se coloca dentro, una vez que se comprueba la indemnidad de la pared, con la sonda Foley para que no haya fuga, se coloca líquido alrededor por si llega a haber una fuga, que quede esa fuga de alcohol al 95% dentro de ese suero, y se deja el alcohol por 15 minutos. Y así queda. Si lo pensamos, lógicamente, ese alcohol, ahora vamos a ver cuando se abre, se lava primero para que no haya peritonitis y produce una alteración de la capa interna, que es justamente lo que nosotros necesitamos que esté eliminado de alguna manera. No hay muchos grupos que lo estén haciendo como sistemáticamente, pero me parece que es una técnica promisoria, me parece que es algo que podemos hacer algún trabajo colaborativo, de empezar a realizarlo porque me parece que es una opción accesible y que no es para todas las pacientes, pero que puede ser importante. Bueno, sobre el tratamiento postquirúrgico. Bueno, el tratamiento hormonal postquirúrgico reduce las recurrencias y la sintomatología. Este estudio es importante. Lo que se ha visto que los mejores tratamientos postquirúrgicos no se evalúan todas las opciones. De hecho, por ejemplo, solo progestinas no está evaluado, como puede ser el Dienogest. Pero vean que la opción de anticonceptivos cíclicos o el manejo expectante es mucho menor su eficacia que cuando se utilizan anticonceptivos continuos como postquirúrgico. O la otra opción es análogos con diureonorgestrel. Las ramas fueron definidas en este estudio. Lo mismo con los análogos. Por lo tanto, los anticonceptivos continuos simplemente parece ser una excelente opción por encima claramente de lo que son los anticonceptivos cíclicos para disminuir las recurrencias. Bueno, finalizando, creo que de tiempo estamos bastante bien, que va a dar para discusión. Los endometriomas es una localización frecuente de endometriosis que puede presentarse con cualquiera de los síntomas más frecuentes como dolor, infertilidad o tumoración, que el tratamiento debe ser ajustado a cada paciente y que siempre se debe realizar un mapeo completo de endometriosis previo a cualquier cirugía de endometriomas. Se recomienda en pacientes que consideran la fertilidad dentro de sus opciones, la valoración por equipos de fertilidad, una cirugía endoscópica preservadora de fertilidad. Acá debemos seguir trabajando.
en realizar una cirugía donde haya el menor daño posible sobre los ovarios y, como mencioné antes, primero no hacer daño. Recordar que el año pasado se aprobó la ley de endometriosis, que está todavía por reglamentarse. Este es algo que debe ocurrir en breve. Y bueno, creo que ahí termina. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias al doctor, doctor Ben. Seba, impresionante la charla, la verdad que muy clara y con muchos conceptos para aplicar, ya sea en la planificación de las pacientes que tienen una patología que, como bien dijiste, puede tener su tiempo de reflexión para tomar una decisión más adecuada e integral, considerando el todo de la paciente, y por supuesto teniendo como primordial la parte reproductiva. Y creo que también diste bastantes tips de qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando la paciente está sintomática. Y me parece que son dos polos súper interesantes de abordar, ya sea porque los que capaz que hacemos un poco más de la paroscopía y hacemos un poco más de consulta en consultorio, y otro es lo que, lo que vemos con los colegas en esa situación que estuvimos todos, que es estar de guardia y encontrarnos con el hallazgo de un endometrioma sintomático, con un cuadro de dolor, con un cuadro de agudo abdomen, y me parece que manejaste conceptos que son súper prácticos y muy aplicables. No sé si queremos meternos ya en alguno de los temas de esto que podemos ir tocando, o hay alguna pregunta del auditorio. Creo que por ahora hay una bastante compleja que capaz la dejamos un poquito más para adelante. No sé si les parece bien. Creo que nada más pensando un poco capaz en el abordaje del endometrioma en la parte aguda, o si nos encontramos frente al hallazgo inesperado del endometrioma. Pero cualquiera sea la situación, creo que dijiste algunas cosas, Eva, de preservar el parénquima ovárico, y me parece que quedó muy claro también en los videos que estas tumoraciones de ovario generalmente durante la disección pueden presentar aperturas espontáneas, y es que es por allí que debemos de tratar de abordar, si fuera posible, el quiste, y para hacer la quistectomía con la menor tracción y contracción posible, con mucho cuidado en el manejo. Y creo que también nombraste un poco lo cuidadoso de la cirugía, de hacer la topografía de las estructuras nobles, y sin duda que los uréteres en la fosita ovárica y la adherencia de estas tumoraciones a ese sector pueden tener consecuencias bastante importantes si no las tenemos en cuenta al comenzar a abordar. Y por eso creo que varios autores hablan de ese triángulo de seguridad entre el ligamento redondo, entre los vasos ilíacos y el ligamento infundíbulo pélvico, del cual nos tenemos que alejar, y la posibilidad de hasta abordar el retroperitoneo por esa zona si fuese necesario. ¿Alguna cosa en particular, capaz que quisieran hablar un poco de esto en la experiencia, o algún caso puntual? Sí, tal cual, Fefo, la cirugía endometrioma puede ser una cirugía como la que mostré ahí, que los planos de disección se vayan muy fácilmente. O a veces es justamente lo que vos decías, compromisos de uréteres, dilatación de uréteres por endometriomas, y el abordaje, bueno, todo lo que dijiste vos, ¿no? Sobre el retroperitoneo, los espacios de la pelvis, tener todo ese conocimiento me parece que es súper importante, hasta incluso también a veces endometriomas que pueden estar con compromiso a nivel de los nervios pélvicos, del plexo hipogástrico. Bueno, todo lo que es la disección es súper importante, y evitar la devascularización también, porque a veces tenemos muy en cuenta lo que es el ligamento lumbo-ovárico, pero a veces no tan en cuenta los útero-ováricos. En un ovario dañado, cualquier vascularización es importante. Entonces también tener en cuenta eso me parece un evento clave. Y como vos decís, o sea, abordarlo desde la parte interna, de abordar los espacios del triángulo de seguridad, o sea, todas las opciones. Muchas veces son las cirugías súper desafiantes de los endometriomas. Como vos dijiste, la mayoría de veces se abren, en eso no hay que estresarse en la cirugía, se van a abrir. A veces cuando se abre permite obtener mejores planos de clivaje. Y si no se puede, me parece como el concepto más importante, que si no se puede, no se puede disecar porque determina mayor riesgo de lesión de otros órganos en una urgencia o en la situación que sea, o de riesgo de alteración de la preservación de la fertilidad. Se puede optar por opciones secundarias porque no necesariamente hay que hacer sí o sí la quistectomía. Eventualmente se puede hacer tratamientos intermedios, evaluar bien la fertilidad y posteriormente, en una segunda instancia, tener otra cirugía coordinada a otras condiciones. Y en la urgencia no tenemos por qué sí o sí resolver toda la patología. Es una patología benigna, puede no hacerse tratamiento completo, sobre todo cuando está el caso de la intención de preservación de la fertilidad. Perfecto, Seba, totalmente clara la exposición. Creo que ahora me gustaría, si fuera posible, capaz, ver qué nos dice Dana desde el punto de vista de la reproducción asistida, y qué experiencia tiene lo personal, o qué ha visto de esas pacientes que de repente no se le ha tenido la precaución adecuada en el manejo de las masas anexiales en general. Como decía vos, Seba, creo que ahora estamos todos haciendo un esfuerzo por
minimizar el daño. Está más que claro que siempre hay que ir o con la sutura o con materiales hemostáticos o eventualmente las nuevas posibilidades tecnológicas como el plasma de argón, que son cosas que podemos manejar porque justamente la penetrancia que tiene es de menos de 1 milímetro y por eso preservaría un poco mejor ¿no? el parénquima ovárico y con eso también la reserva ovárica. Pero no sé, Dana, a vos, ¿qué te ha parecido respecto? ¿Has tenido muchos pacientes quizás que han recibido abordajes por tumoraciones anexiales que después se le ve una repercusión marcada en la fertilidad? Bueno, buenas noches. Gracias por la pregunta, por la invitación. Y la verdad que quiero mencionar que estoy bastante impactada con la convocatoria. Hubo en algún momento 120 personas conectadas un lunes de noche y me parece que eso tiene que ver con esa pregunta que me haces, de la cantidad de gente que vemos con endometriosis, de las ganas que tienen los ginecólogos en general, no importa la subespecialidad que tengan, de tratar a estas pacientes de la mejor manera posible, justamente porque todos hemos visto repercusiones importantes. Bueno, que nos hemos ido avanzando todos en cuanto a la importancia del cuidado y creo que un punto que tocaba, yo lo jorobo a Sebastián porque siempre digo que él dice todo, entonces es muy difícil hacerle una pregunta de algo que no haya dicho Tal porque él cual. dice un montón de cosas. Pero bueno, de lo que tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Como todos ustedes saben, nosotros lo que estamos tratando de hacer es proteger la calidad de vida de estas personas más allá de lo puntual, de la patología, el dolor, la sexualidad, bueno, la fertilidad, lo que tiene que ver con su deseo reproductivo. Me parece que es re importante mencionar también la edad de las pacientes con las que hablamos, ¿no? Muchas veces son pacientes súper jóvenes que no tienen ni ahí claro. Entonces, siempre tener en cuenta que por más que en ese momento manifiesten que tienen un proyecto reproductivo que no saben, igual tomarnos el trabajo nosotros de protegerlo porque es muy probable que a lo largo de los años vayan como cambiando de opinión. Después me parecía lindo como dividir estas pacientes cuando nos llegan a nosotros. Después todo lo que dijiste, Seba, me parece como que siempre es dicho, pero no traer como el abordaje holístico. Se están formando unidades de endometriosis en las diferentes instituciones públicas y privadas, la importancia de eso. La unidad de endometriosis lo que tiene es la posibilidad de discutir los pacientes en conjunto y que no vayan como que disociadas de la opinión de diferentes especialistas. Me parece que es súper importante. También se están generando en el interior del país y eso es relevante. Con lo que dijiste respecto a la imagenología, el ecografista, qué importante que es, ¿no? Saber que las personas se están formando súper bien en imagenología, porque también vemos pacientes, hemos compartido pacientes que con diagnóstico de endometriosis tienen lesiones malignas y bueno, también como hacer mucho énfasis en la importancia de especializarnos en las diferentes áreas. Me gusta como dividir esto en mujeres que se quieren embarazar y mujeres que no se quieren embarazar, y ahí trajiste un montón de cosas respecto al manejo de los endometriomas, que yo quiero como tratar de agregar algo que les puede servir a las personas que asistieron como a fines prácticos. Nosotros vemos pacientes que están asintomáticas, que tienen endometriomas, que a veces son chicos, y nos preocupa mucho la respuesta que pueden tener a la estimulación ovárica. Y eso lo trajiste y me parece que es re importante. Nosotros lo cuestionamos mucho, ¿no? Es como bastante clara la indicación: pacientes con endometriomas recurrentes, con múltiples cirugías, ahí tienen más indicación; endometriomas bilaterales de más de 3 centímetros o unilaterales de más de 5. A veces son pacientes con excelente reserva ovárica y cuando las vamos a estimular responden mal. Entonces ahí se nos genera mucho la pregunta, que está bueno hablar entre nosotros también, de qué hacemos, ¿no? Si no será mejor resecar ese endometrioma y tener una mejor respuesta, o dejarlo ahí y tener quizás más ovocitos porque la cirugía puede afectar la reserva ovárica. Entonces, no tengo una respuesta porque no hay una respuesta clara para esto, pero sí es importante tener la discusión y ponerle como el pienso a estas pacientes cuando nos las encontramos, de realmente individualizar y pensar qué puede ser lo mejor para ella, ¿no? Me parece que eso es interesante. Después, mencionar todo esto del tratamiento médico con Dienogest, que cada vez lo vemos más. Nosotros podemos estimular a los pacientes en tratamiento con Dienogest. Eso es ahí, o sea, nosotros desde hace un tiempo estamos usando Utrogestán para inhibir la ovulación espontánea de los pacientes que estimulamos. Y hay un trabajo que se publicó hace poco que sostiene la posibilidad de incluso estimular en tratamiento con Dienogest. Eso es importante, no hay que suspenderlo, ha demostrado ser seguro. Por supuesto que es un N chico, creo que son 400 pacientes, pero creo que se va a seguir desarrollando la evidencia. Y nada, eso me parecía como importante mencionarlo: la posibilidad de hacer más de un intento de estimulación ovárica controlada; si tenemos pocos ovocitos, poder hacerlo más de una vez. Es una posibilidad. Y después también que la evidencia de estimulación hormonal no genera recaídas, ¿no? Mayor dolor o mayor que se generen más endometriomas también me parece importante, porque puede haber ahí como
una inseguridad, un miedo de que eso ocurra. Luego están las pacientes que se quieren embarazar y ahí dijiste algo que Lucía Bulafia ya te puso un comentario que yo coincido un poco con ella. Si bien es verdad que a veces, y acá es el mismo concepto que las mujeres que no se quieren embarazar, ¿qué pasa con esa cirugía y las posibilidades de embarazo posteriores? Se han evaluado las tasas de embarazo espontáneo posterior a este tipo de cirugías y es verdad que hay mujeres que se embarazan espontáneamente post tratamiento quirúrgico, pero la conclusión de los metaanálisis, que no son tantos trabajos, es que tampoco indicar la cirugía para que la paciente se embarace espontáneamente. Es como que hay que ver, obviamente que los tratamientos de alta complejidad son los que han mostrado mayor beneficio para lograr el embarazo en las pacientes con endometriosis, pero hay que como que individualizar y no indicar la cirugía solamente para aumentarle las tasas de embarazo espontáneo. Es como complejo simplemente para que no quede como el único concepto, la única posibilidad. Y después un comentario también, lo de la reserva ovárica es así, ¿no? El endometrioma como que comprime, genera también inflamación, daño por radicales libres, proteínas que dañan las células, hay un montón de factores que es claro que el endometrioma puede dañar la reserva ovárica. Y después también aclarar respecto a la calidad ovocitaria, que eso no se dijo nada, y eso también puede generar muchas dudas, porque históricamente siempre se habló de que las pacientes con endometriosis tienen mala calidad ovocitaria. Y eso está en bastante discusión y revisión. Si bien es un hecho que la presencia del endometrioma puede afectar la reserva ovárica y el ambiente inflamatorio también puede afectar la respuesta a un tratamiento o la implantación, porque eso ni nos metimos en todo lo que pasa con el endometrio, ¿no? Pero sí dejar claro que por ahora la evidencia en cuanto a la calidad ovocitaria no es clara y que habría que investigar un poquito más. Y después para cerrar, me parece que está bueno esto que se está generando de las unidades de endometriosis, que sean inclusivas, tratar de que la gente que se quiera formar en esto, acá los pacientes se juegan todo en quién la opera, y eso es así, o sea, es indiscutible. Y obviamente que pero todos los que operan bien aprendieron de alguien que les enseñó. Entonces, bueno, la importancia de que la gente pueda formarse cada vez mejor y que las pacientes tengan derecho a operarse en centros de referencia donde las personas que operan tienen experiencia y pueden ayudarlas a lograr su objetivo final, que podría ser el embarazo. Bueno, buenísimo, Dana, con un montón de información como siempre, un placer escucharte. Em, Befo, te quiero hacer sí, un comentario cómo no. eh, sobre lo que dijiste, Ana, de lo que es la cirugía y, o sea, no está justificado. O sea, eso estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. El camino de fertilidad, de los equipos de fertilidad, lo que corresponda, en realidad lo que haya que hacer, si es una FIV, tiene mejores resultados que la cirugía. Eso es súper claro porque creo que no fui claro en la presentación y estoy totalmente de acuerdo. Pero también dejar esa ventana a veces que justo me ha pasado ver más de una paciente que, o por motivo de una cirugía, perdón, de una urgencia, o por motivos religiosos, éticos, que no quieren pasar por una terapia de reproducción asistida, ofrecer la cirugía, cuando nosotros ofrecemos la cirugía, para ese grupo de pacientes, podemos ofrecer una cirugía que determine mayor probabilidad de embarazo. Me parece que el camino es fertilidad, sin duda, eso tiene que quedar claro, estoy 100% de acuerdo, pero para aquellas pacientes que no quieren o que no pueden o por cualquier motivo, la cirugía es una opción que ha mostrado beneficio, no es que es una opción que no haya demostrado en endometriomas, puntualmente. Este, es solo ese comentario, pero para un grupo reducido de pacientes. El camino de los equipos de fertilidad es fundamental y sin duda que es el primer camino. Creo que Clarísimo. de este intercambio me parece que se desprende muy claro la importancia que hay de formar equipos y de ida y vuelta y de la decisión, como decía, de esa terapia hecha sastre para cada paciente, para cada necesidad, para cada momento de la vida y para cada situación clínica particular, que es totalmente fundamental. No tomar decisiones solo, sino en equipo y claramente acá se ven varios ejemplos que pueden aplicarse estrategias diferentes para lograr el beneficio real de nuestros pacientes. Em, Creo que no sé si hay alguna pregunta. Hay una pregunta de Claudio Luna que dice: Tengo una paciente con una lesión que está afectando el plexo sacro con dolor incapacitante. ¿Qué cirugía se aplica en este caso? Creo que va un poco más allá de la charla de endometriomas en sí, ¿no? Parece sí, claramente, si fuera una lesión profunda por endometriosis, quizás ahí entra el rol de la neuropeliología y capaz que, dependiendo un poco de la lesión, creo que falta mucho detalle, pero quizás haya que hacer un abordaje bastante complejo y creo que en estas pacientes la regla primaria de hacer una única cirugía adecuada
Me parece que sería bien, bien importante porque lo que marcan todos estos especialistas de esta nueva rama es justamente si hay un caso de tal complejidad, es hacer una única entrada y no jugarnos a hacer una cirugía que por ahí puede ser un poco incompleta y no llegar a abordar esos lugares que si ya son cicatrizales son prácticamente inabordables. Perdón que es un poco genérica la respuesta, pero nos falta algunos detalles para responder. No sé si opinan algo diferente. No, opino que es una hermosa charla para el mes que viene de neuropeliología. Buenísimo, bien completo. Creo que está el doctor González, tiene un instituto González que es muy bueno, es en Argentina, capaz que se puede hacer una interconsulta, no sé dónde es el colega que está haciendo la pregunta. Bueno, creo que no hay muchas más preguntas ahí en el auditorio y estamos en hora, no sé si la presidenta está de acuerdo, o queremos extender un poco más la charla, o quieren hacer algún comentario más, lo sé, pues Eva, Dana. No, yo solo felicitarte, Seba, porque la verdad que aprendí pila. Había estudiado, pero aprendí pila y de verdad que se nota que nada, que sabes un montón y que te gusta mucho transmitir el conocimiento y felicitarlos a todos, agradecerle a Mariana haberme invitado y celebrar esta convocatoria que me parece que habla de las ganas que tiene la gente de trabajar bien. No, yo gracias a vos, Dana, y bueno, a todos, Mariana por la invitación, a Fefo. Me parece que está bueno que estamos haciendo camino, que estamos haciendo un camino todos, este, que está bueno intercambiar, que está bueno trabajar juntos en diferentes líneas. Me parece que es un camino que debemos recorrer en Montevideo, en el interior, y bueno, a través de la sociedad, vehiculizarlo, me parece genial. Así que bueno, gracias a ustedes y a Dana, y Fefo y Mariana, es buenísimo. Muchas gracias, Eva, muchas gracias a todos los espectadores, a todos los que se conectaron. La verdad que muy linda la iniciativa y bueno, apoyamos firmemente este tipo de charlas. Así que bueno, creo que si eso es todo, vamos cerrando la reunión de hoy, si les parece. Muchas gracias a todos, buenas noches.